Frente a donde estaba Pompeya, del lado de acá del volcán, está la ciudad de Nápoles, la ciudad quizá más bella de Italia. Porque Roma, porque tiene los monumentos, pero es un paisaje, no sé si ustedes alguno lo ha podido ver en internet, no sé, es un paisaje precioso, todo el mar Mediterráneo, así como el del Caribe, como las playas del Caribe, pero entonces además tiene farallones altos y ahí arriba están toda la ciudad con la caída, y entonces la playa y el mar aquel tan precioso, con un bosque de pino. Bueno, pero esa ciudad tiene por debajo un bolsón de lava, como el que explotó cuando... Entonces, más de 1 millón de personas normalmente viven en Nápoles, entre los turistas que van a visitar y los que viven ahí. Y la gente está así, con los dedos cruzados. Bueno, vamos a ver cuándo pasa. Pero eso, ¿de quién es responsabilidad? Del hombre. Porque es que se sabe que está allí, incluso se sabe que está allí. Pongo otro ejemplo, bien conocido. Hollywood, Los Ángeles, Malibú, toda la zona esa de California, donde están las residencias de los ricos y famosos, como dicen. Toda esa zona de ahí está atravesada por 2 fallas. Una falla, les voy a explicar ahora lo que es. La falla de San Andrés y la falla de San Bernardino. Si cualquiera de estas 2 fallas se promueven, se va a producir un terremoto, por lo cual Los Ángeles puede quedar en la bahía de San Francisco. Así. Lo que se llama Baja California, tenía que tener un mapa aquí. Eso puede desaparecer completo. Porque esto ha ido ocurriendo a través de los tiempos, se ha ido fracturando el terreno, y cuando se produjo esa península, se produjo por eso, porque hubo una separación hace millones de años, pero en cualquier momento puede producirse de nuevo. No es los vulcanólogos, las personas que saben de eso, no están pensando si va a pasar o no. Se está esperando que suceda. Ustedes saben que la ciudad de Los Ángeles es prácticamente la segunda en Estados Unidos en población. En cualquier momento, incluso hay científicos que dicen, pero bueno, todavía no ha pasado, qué raro, porque es que ya tenía que haber pasado. El último terremoto grande que hubo en San Francisco fue en 1904. Y entonces, alrededor de los años 60 tenía que haber ocurrido otro, según los cálculos, y no ha pasado. Ya estamos, gracias a Dios, en el año que estamos. Pero en cualquier momento esas ciudades desaparecen aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que es una falla? Bueno, es el Océano Pacífico tiene una altitud, y el continente americano tiene otro, así. Hay una diferencia de altura. Entonces, esta falla que está aquí está empujando, porque ese es un movimiento que es natural de la corteza terrestre, está empujando a esta parte que está aquí. Y esta que está aquí se quiere mantener en la posición que está. Esto se llama plano de falla o de fracturación. Llega el momento que la fuerza que está impulsando aquí, como es mayor que la de acá, esto trata de meterse aquí, y entonces todo esto es así, se agrieta, y aquí viene el terremoto. Y eso, repito, todo el mundo lo sabe. Otro ejemplo, México, la Ciudad de México. La fundaron los aztecas. Era como una isla grande, rodeada de un lago, el lago Chapultepec, que todavía allí se conserva esa zona. Tiene un volcán humeante aquí delante, el Popocatépetl, cerquita como ese de Guatemala. Ese lago es un lago que era volcánico también, con una base inestable. La Ciudad de México se está hundiendo a razón de 2 metros anualmente. 2 metros anualmente. La Catedral de México ya han tenido que hacerle, la Catedral Católica, han tenido que hacerle una entrada por otro lado, porque ya los escalones le quedaban a la gente aquí. A través, ¿tú tuviste? ¿Lo viste? Entonces, eso, ¿cuántas veces la Ciudad de México ha habido terremotos grandes? Ahora ocurrió uno. Hace como 30 años ocurrió otro terrible, que murieron cantidad de gente. 85. ¿Por qué desde el tiempo de la colonia siguen reedificando a México donde está México? Porque ahora es una gran ciudad, pero en aquel tiempo 25 millones de habitantes. es la ciudad más grande.
¿Cómo se resuelve ese problema? En aquel tiempo tenían que haber mudado la ciudad. Lo mismo pasa en Managua, Nicaragua. Lo mismo pasa en esas ciudades de Guatemala. Lo mismo pasa en El Salvador. Lo mismo pasa en Tokio, que Tokio era una ciudad de cartón, la capital de Japón. Era una ciudad de cartón. Entonces cuando se caían los edificios aquellos, los japoneses volvían y armaban el rompecabezas y seguían ahí. Pero ahora son edificios, mega edificios, que están protegidos contra movimientos sísmicos hasta cierto punto. Por ejemplo, si el terremoto es de 4 grados, eso están preparados. Pero si el terremoto es de 6, no queda nada. Igual que en California, también los edificios y los puentes. Yo tengo un amigo que vive ahí y es la primera vez que fue, se sentía raro porque él estaba en el edificio y él sentía como el mismo se movía, porque esto es más diario, en California Sí, eso es a diario. Y ya llega un momento en que ellos se adaptan ya. Pero eso, ahí es donde está lo malo, porque ellos saben que eso puede pasar. Esos edificios están preparados para un sismo, hasta cierto grado, en escala Richter. Pero si llega a 6, a 7, ya ahí no queda nada. Dime. Ecuador también. Sí. Viven alrededor de 2 millones de personas y la ciudad de Quito, en el corazón de los Andes, repito, está rodeada de 5 grandes volcanes. 5 grandes volcanes. Uno de los volcanes más impresionantes del mundo, que es el volcán Tungurahua y el volcán Cotopaxi. El Cotopaxi. Que está activo, uno de los volcanes activos más impresionantes. Nosotros estuvimos en Quito y estuvimos en el terremoto grande de 7.8 en la escala Richter. Sí. Es una cosa impresionante. Pero Chile también, pastor. Chile, Perú. Chile es constante. Chile, Perú. Hay un cinturón que se llama cinturón volcánico que sale desde allá, desde Japón, corre por abajo del Atlántico, entra por la parte norte, por la parte sur de Cuba, sube, coge toda América Central, se va por el istmo desde Guantepec, coge parte de México, sube entonces por la costa del Pacífico hasta Canadá. Y de ahí hace así y baja a las islas del Pacífico por Hawái. ¿Qué está pasando en Hawái? En Hawái el volcán es distinto. El volcán es de una lava blanda que camina despacio, no tiene tantos gases. Pero entonces tú ves a la gente aquí, ahí donde está Luis está la lava, y la gente tirándole la foto al lado de la lava. Y ahí quien le ha hecho así, ¡pum! Y ahí mismo te moriste porque te quemó completo. Eso es como un chapapote hirviendo, como un asfalto, más fuerte porque es piedra diluida por el calor, 400, 500, 600 grados. Y la gente tú le ves tirándole la foto. Más de 250 casas desaparecidas. Y ha habido muertos también. Imprudencia del hombre. ¿Por qué Dios tiene que resolver esos problemas? El hombre es el que tiene que ser prudente, hacer una casa en un lugar seguro, con materiales seguros. ¿Y por qué el hombre destruye el clima de la tierra? Ahora mismo también en México, ¿qué está pasando en México? Van a retirar esta semana cerca de 1.500.000 automóviles. Pienso que sean del gobierno, porque hay 5 millones de automóviles normalmente caminando en Ciudad de México. Cuando empieza a caer ya el sol, la neblina no deja ver, y por la mañana temprano no deja ver nada. Y esa neblina, ¿sabe lo que es? El hollín que suelta el carro. Nosotros, y digo nosotros estamos en ese, somos uno de 10 habitantes del planeta, 9 estamos respirando un aire contaminado. Y aquí en Miami pasa, en cualquier ciudad grande sucede. Yo pongo el ejemplo, en mi casa la puerta está pintada de blanco, así como la de aquí. Y yo una vez a la semana la lavo con manguera, le quito el hollín. A la otra semana ya está lleno de hollín otra vez. Cuando llueve, usted ve que queda una capa, hay una canal y el agua arrastra todo el polvo del techo. Queda una capita así que usted la puede coger con los dedos, el hollín negro, completamente negro. Los ventiladores de techo, mi casa está encerrada, yo no abro las ventanas nunca. Yo siempre, los que han estado allí lo saben. Aire acondicionado y los ventiladores de techo dando vueltas, porque yo lo que tengo son aire chiquito de cajón. Cada 15 días tengo que limpiar los ventiladores. ¿Por dónde entra el polvo? El mismo aire acondicionado me mete el polvo y es nuevo el aire.
es una polución que hay en el ambiente horrible. Y todo eso nos lo estamos respirando y lo estamos tragando nosotros. Cuando tú le pasas un paño a las paletas del ventilador, ahí tú ves unas bolas así, que son las micelas de polvo que se llaman, que es como si fueran unos pelitos, llenos de... Pero oye, tú puedes hacerlo así, lo puedes tejer. Eso es churre. Eso es el polvo del hollín que ha entrado de afuera. Ese aire nosotros lo estamos tragando. Estamos absorbiendo químicos que hay en el ambiente. Eso es respiración. No hemos hablado todavía del otro. ¿Problema de quién? Del hombre. La polución en la atmósfera. Usted ve cuando usted está en el aeropuerto, por ejemplo, si usted está esperando a una persona en donde se reciben los vuelos internacionales, usted va a ver que los chinitos, muchos chinitos vienen con unos tapabocas. ¿Sabe por qué es eso? Porque allá en China pasa lo mismo. La gente se han acostumbrado ya a andar, no es que tienen catarro ni tuberculosis, es que se han acostumbrado a andar con eso para protegerse. Porque hay ciudades como Shanghái, como Guangzhou y otras ciudades grandes que no se puede respirar el aire. Es puro polvo, puro hollín, porque las fábricas están botando hacia la atmósfera todo ese material. Y los carros también. Entonces, el motor de combustión interna, que es el que tienen los carros de todos ustedes, es algo que está obsoleto. Hace mucho tiempo, desde la década del 90, ya se podían fabricar automóviles completamente eléctricos. Pero la ambición del petróleo ha cabildeado aquí mismo en Estados Unidos para que las compañías no transfieran la gasolina a carros eléctricos. En el año 1993 creo que fue, la General Motors sacó un carro eléctrico, no híbrido, eléctrico completo. Y estaban probando los modelos. El Congreso dijo no, aplasten esos carros, ese proyecto no puede ir. ¿Por qué? Por el petróleo, el cabildeo del petróleo, la ambición de la plata. Ustedes se imaginan tener un carro eléctrico que no hay que echarle gasolina, no hay que cambiarle grasa, no hay que echarle líquido de freno, que tú le pisas el acelerador y en unos segundos se pone en 100 kilómetros por hora, si tú quieres, y así mismo se frena, que no pesa casi nada. ¿Cuántas ventajas tiene para las personas? Y que no produce polución en el ambiente. Pero vuelvo y repito, la ambición del hombre, todo eso lo ha frenado y por eso están todavía los carros de gasolina. Eso es en cuanto a lo que es el aire. Ahora, ¿qué comemos y qué nos ponemos? Nosotros estamos comiendo, todo el alimento que estamos comiendo, de una forma o de la otra, está contaminado. Y no podemos resolver eso de ninguna forma. Hay gente, por ejemplo, que yo los conozco aquí en Miami, dicen, no, yo me voy para Jonte a sembrar allá, digo, ven acá, y allá en Jonte no llueve. Sí llueve, digo, entonces las partículas de ahí mismo, de Turkey Point, las partículas radiactivas te van a caer arriba de lo que vas a sembrar. No tienes escape. La leche está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque le sacan la grasa. Aún la que de tapa roja no es leche natural. Y si quieres comprobarlo, pon un vaso ahí y déjalo ver si hace nata. No hace nata. Bueno, eso es agua. Como la hierve, sí. Si la hierve, la nata es mínima. Entonces, usted sabe que en Cuba uno, por ejemplo, ordeñaba la vaca y se hace una cosa así, un gordo, ¿no? Que se pone para hacer mantequilla. La mantequilla no es de leche. La mantequilla es aceite hidrogenado. Y lo dice en el paquete. La mantequilla que nosotros nos comemos es puro aceite hidrogenado. ¿Qué es lo que es aceite hidrogenado? Cogen el aceite, por ejemplo, de soya, lo meten en una centrífuga gigantesca y ahí lo empiezan a batir y a meterle hidrógeno a presión y se va haciendo una masa. La manteca pastelera esa que usan es eso. Entonces la mantequilla se concentra un poco más y se le agrega una cosa que se llama buterol, que es el aceite de mantequilla. Pero eso lo que le echan son unas goticas para que coja el sabor, le echan una pinturita, ¡ay, qué rico mantequilla! Pero en realidad lo que están comiendo es aceite de soya, hidrogenado. Los animales, todos los animales, se le echan hormonas en el pienso. Hormonas para crecer
Y además el ganado vacuno, el ganado lanar, el ganado caballar, todo eso y aves de corral se le agregan también antibióticos. Los antibióticos, porque el ganado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, excepto algunas granjas especiales que lo tienen, está acostumbrado desde que nace a tener una cantidad de antibióticos, porque el sistema inmunológico de ellos, la defensa contra los antibióticos, contra las infecciones, se ha debilitado. Entonces, si los terneritos chiquiticos, los chivitos, los cabritos, no se les suministra antibiótico en cantidad, se mueren enseguida. Están metidos en que tienen que estar comiendo antibióticos desde pequeños para que las enfermedades no los maten. Esos antibióticos van a nuestro cuerpo cuando nos comemos la carne. Y eso es lo que hace que nuestro cuerpo se ha convertido, desde cierta manera, inmune a una serie de antibióticos. Porque las bacterias han hecho resistencia. Eso por una parte, y porque los médicos han abusado también de dar antibióticos de alta generación, cada vez más fuertes. Y al mismo tiempo las bacterias están haciendo resistencia contra los antibióticos. Así que hay personas que hoy en día ya no pueden andar en la calle porque tienen tuberculosis, tienen enfermedades que no se pueden controlar con los antibióticos. Los tienen recluidos. Hace como 8 años más o menos, un abogado canadiense se casó y fue a dar en sus viajes de luna de miel a Europa. Pero ese hombre tiene una tuberculosis que no tiene remedio, no hay antibiótico. A él lo controlan, él está vivo, no muere, pero es como un portador. Y al que se le pegue la tuberculosis esa, no hay antibiótico para combatirlo. Entonces lo localizaron y lo trajeron prácticamente preso para acá, para América del Norte. Y toda la gente que viajó con él en el avión tuvieron que pasar para ver si alguien se había contaminado. Gracias que no pasó nada. Y así hay muchos casos. En este momento hay una serie de enfermedades que se pensaban que ya iban a haber desaparecido en estos años, como la tuberculosis, la sífilis, la lepra, que han vuelto a coger auge, fuerza, porque esos microbios han hecho resistencia contra los antibióticos que tenemos hoy. ¿Culpa de quién? Porque me gusta repetirlo, del hombre, por el abuso. ¿Qué cosa más buena cuando se descubrieron los antibióticos? Cuando se descubrió la penicilina por primera vez, unos años después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir ciertos antibióticos y todas las enfermedades infecciosas se combatían con facilidad. Pero los médicos empezaron a abusar, mandando cantidades exageradas. Ha pasado eso. Lo mismo sucedió con las plagas. Y estos son señales de los últimos tiempos, para que ustedes lo sepan, el incremento de las enfermedades y nuevas enfermedades que están surgiendo, y el problema de las plagas también. Por los años 50 se habían creado insecticidas que ya eran totalmente efectivos contra una serie de insectos, plagas, empezando por el famoso DDT, aquel que se usaba. Sí. Ajá. Y después se empezó a usar los órganos fosforados, que eran muy peligrosos para el hombre. Allá en Cuba usaban malatión, paratión, ¿te acuerdas de eso? Son órganos fosforados. Eso de tú olerlo así a distancia, te puedes morir. Hoy en día ya los insectos han hecho resistencia contra esos terribles venenos. Y entonces los agricultores en muchos lugares están empleando remedios que se empleaban hace cientos de años. Echarle azufre, ácido bórico, que no las mata, pero para más o menos controlar un poco las plagas. Por el abuso de los insecticidas. ¿Quién lo hizo? El hombre. La ambición. Cuando los insecticidas empezaron a fallar, se empezó a buscar la guerra biológica. La guerra biológica es que tú tienes un insecto, por ejemplo, parásito, y crías otro para que se coma ese, que es una plaga. En Cuba inventaron estaba el borer de la caña, que se comía la caña de azúcar, y buscaron una mosca, que se llama la mosca lisófaga, y la reprodujeron en grandes cantidades para que se comiera el borer. ¿Qué pasó? Empezaron las moscas aquellas, y ya usted cogía la carretera central o el tren, y como allá no hay aire acondicionado, abría la ventana y aquello era el mosquero. El borer hizo resistencia y la mosca se quedó en los campos por ahí regada, y el borer no pudo desaparecer. Porque también el equilibrio biológico es un fracaso. Eso es igual que también cuando
Y trajeron mangosta. No, trajeron las clarias. Las clarias también. Cuando tú sacas una especie, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando tú sacas una especie. Inicia ahí el ratón y lo cae. No, claro. No, pero no solo la claria, trajeron mangosta también, que son unos animales de la India, que se comían los ratones. Pero entonces la mangosta empezó a comerse los huevos de las gallinas, las aves otras aves de corral, etc. Porque cuando tú sacas un animal de su medio ambiente, que Dios lo tiene allí, la naturaleza está perfectamente equilibrada. Hay un animalito, hay otro animalito que se come ese animalito y ese se lo come otro y ese come, y todo está acomodado para que no crezca demasiado ni una población ni la otra. Si tú sacas ese animal que vive, por ejemplo, en China y lo traes a otro lugar, acá no tiene depredadores, no tiene quien se lo coma, y entonces él empieza a comerse a los otros que son más débiles que él. Y eso es lo que ha pasado con el equilibrio, la guerra biológica. No ha dado resultado en nada. En Australia había una plaga de conejo enorme. ¿Por qué? Porque llevaron conejos a Australia para divertirse en las cacerías, para matar conejos. Llevaron zorras también, que todavía ahora están matando zorras en grandes cantidades, y es un zorrero que es allí tremendo, porque la zorra vivía en Inglaterra y allí las condiciones de vida permiten que haya zorra y la gente las caza como un deporte, pero no en cantidades así industriales. En Australia lo único que hay son canguros y animales que no se meten con esos animales. Entonces se empezaron a promover los conejos y ya no se... Era una cosa que los agricultores iban caminando y iban apartando con los pies a los conejos. Se comieron la hierba que comen las ovejas, que es el principal exportación de Australia. ¿Qué hicieron? Trajeron un virus de Uruguay, mixomatosis, y se lo inocularon a unos conejos. Los conejos se mezclaron ahí, se reprodujeron, y vino una matanza de conejos en Australia horrible. Pero de ahí de Australia saltó para Europa, y los conejos en Francia, en Italia, en España, porque allá se cultiva el conejo para comer, se desaparecieron. Hubo que traer conejos de otros lugares del mundo para restituir y la epidemia fue pasando lentamente. Así que todos son errores que el hombre comete. Vuelvo a lo de la alimentación. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de esto. Hay un producto que se llama así. Ustedes lo van a ver, búsquenlo en algunos cosméticos, en algunos alimentos. Esto es el ácido, un ácido que es acético, diacético, triacético, electa. Ácido etil, dimetil, tetraetil acético. Esta sustancia provoca quelatos, es decir, que puede ser beneficioso porque él se apodera de los metales pesados como el plomo y puede ser beneficioso en ciertos puntos, pero ataca los riñones. Es muy peligroso porque ataca los riñones. Y esto hay muchos alimentos que lo tienen. Otras cosas son los derivados del benceno. El benceno es un compuesto químico que es así. Tiene un carbono aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. De ahí se saca, es como una gasolina. De ahí se saca pintura, barnices. Es muy versátil, es muy útil. Pero esto no se le puede echar a la comida. Y hay muchos fabricantes que lo están utilizando o lo están utilizando para los cosméticos. Hay una cosa que se llama parabeno o paraben. Ustedes búsquenlo, que por ahí en cremas y champú y esas cosas están. Metilparaben, etilparaben, cetilparaben. Eso es un derivado del benceno que provoca hasta cáncer. Porque provoca en el ADN de la piel transformaciones que es cancerígeno. Se está empleando esto y esto muchísimo en el mercado. Y nosotros nos lo juntamos, lo comemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, también hay un compuesto que se llama glutamato monosódico. Se le agrega a los jamones, a la salchicha, todo eso para aumentar el sabor. En las cositas esas de pollo que vienen, los cuadritos de pollo, eso trae glutamato monosódico. Ahora, si no te comes eso, si no comes jamón, si no comes esto, ¿qué vas a comer? Los vegetales están esterilizados, hervidos,
pero entonces a cada rato viene, no, se contaminó con salmonela por el agua, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver, ¿qué vas a comer? Vas a andar sin desodorante, sin pasta de dientes, sin jabón, porque todo está mezclado, todo está en un mundo químico, no aquí en Estados Unidos, en el mundo entero. ¿Cómo eliminamos eso? De ninguna forma. Porque antes se utilizaban mucho más los productos naturales. Lo mismo ocurre también con las medicinas. Hay que santificar los alimentos. Hay que santificarlo, orar, Señor, me lo voy a comer, yo como de todo, yo no estoy dando con esa bobería. Hay personas que se traumatizan, que se han hecho hasta veganos, eso, que lo único que comen son vegetales, no toman ni leche, ni comen huevos, todo tiene que ser verde. El estómago de nosotros no está preparado para comer hierba, nosotros no somos chivos. Los herbívoros tienen 4 estómagos, y entonces ellos comen, baja al primer estómago, lo rumian, tienen unas bacterias, lo regurgitan, lo vuelven a masticar otra vez y lo vuelven a bajar. Eso es lo que hacen las vacas. Panza, librillo, panza, librillo y cuajada. Y cuajar, panza, librillo y cuajada. Y no, Falta. panza, falta uno. La panza es la primera. Librillo. Librillo y cuajar son los 2 últimos. Ahora no me acuerdo el otro. Bueno, nosotros tenemos un solo estómago. El estómago nuestro no está preparado para absorber simplemente vegetales. Nosotros somos omnívoros. Lo que hacen esa dieta que nada más comen vegetal. Por eso se pone que pasen unos esqueletos. Yo tengo un amigo, allá en Cuba yo tengo un amigo, lo dejé de ver un tiempo y un día lo veo en el mercado comprando unas hierbitas. Y hago así lo mismo, yo ni lo conocía. Digo, pero tú eres Leonardo. Sí, ¿y qué te pasó? Yo pensaba que tenía cáncer, sí, de algo. No, que me hice vegetariano y ahora lo único que te comer. Digo, oye, come carne que te vas a morir, busca por ahí. No, es que si tú nada más comes vegetales, en primer lugar, el sistema inmunológico tuyo se va al piso. Tú ves que hay una propaganda de que los frijoles que tienen la proteína vegetal no sustituye a la proteína animal de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico necesita los aminoácidos esenciales que se encuentran en la carne. No se puede comer frijol y arroz nada más, como hacemos los cubanos muchas veces. Yo no, pero mucha gente que le gusta eso. Hay que comerse su bistecito de vez en cuando, su huevito, tomar leche, aunque sea así media agua, porque si no podemos vivir, ¿entiendes? Entonces estamos inmersos en un mundo contaminado. Las medicinas pasa lo mismo. Mi papá era médico. Se mandaba una medicina para el catarro, era para el catarro. Ahora tú lees el prospecto de la medicina, esto le puede ocasionar un paro renal, le va a dar vómito, diarrea, no sé qué. No me la voy a tomar, porque esto es un veneno. Y es cierto que son tantas las combinaciones, entonces los médicos te mandan una medicina y más atrás te mandan otra para quitar los efectos secundarios de esa medicina. Saqué la cuenta los otros días de las medicinas que le había mandado mi esposa. 12 pastillas diarias. Digo, si te tomas las 12 pastillas te mueres. ¿Sabes? Son 12 pastillas de distintos medicamentos diarios. Y así vivimos. Porque también es la fiebre de vender. La medicina se ha convertido en un comercio. Y entonces, entre más pastillas manden, pues venga, es más dinero, roban más dinero del seguro. Eso es lo que está sucediendo. Yo tengo al lado mío uno que se da una pastilla y después una pastilla. No, miren, yo le digo una cosa. Yo estudié biología y repito, mi papá era médico. Y hay un aforismo de los tiempos de los griegos que dice: la mejor medicina es la que no se toma. No quiere decir que no tomemos medicina, pero cuidado con las medicinas, porque hay personas que cogen esa furia de tomar pastillas y jarabes y cosas. Cuando vienes a ver, tu cuerpo es una probeta de cosas químicas. Hay que tratar de ir eliminando lo mínimo. ¿Y los té? ¿Y los té? No, los té sí, porque son cosas que son vegetales. Manzanilla buenísima. El té de menta, ese que... Ay, sí. Eso es buenísimo. Pero cuando tú te pones a tomar... hay ahora mismo se está mandando una cosa que es para evitar el estreñimiento, un laxante que es a base de lo mismo que se hace la pintura de vinil. Ay, Sí, señor. Es de lo mismo que hace la pintura de vinil. Lo mismo. Yo vi la fórmula, lo busqué en la computadora. Digo, pues, la pintura de vinil que le están dando a la gente en bolita.
Y también es las bolitas esas que tú trabajaste con Oquel. Las bolitas esas que se hacen en la fábrica de plástico para moldear, es de ese mismo material. Polipropileno. Polipropileno. Ven acá, ¿y cómo se llama eso? Polipropileno. Mira, te lo digo. No. El El laxante. Polipropileno. ¿Se llama así? Sí, se llama polipropileno. Quizás tenga otro nombre genérico, pero así lo dice, polipropileno. Ay, Con eso se fabrica la pintura de vinil y en los plásticos. Sulfato. ¿Eh? El sulfato. El sulfato y es un poco Eso. agresivo. El aceite de racimo, El aceite de ricino es muy agresivo también. Algunas personas lo pueden tomar, pero otros no. Naranja ¿Por qué? aire, entonces, no sabes. Sí, es mejor. Yo creo que puedes, a hacer un estudio de la creo que puedes poner una consulta. Viendo toda esa serie de cosas nos damos cuenta cómo la mitad, como dije, el 97% de las cosas que suceden en el mundo es producto del hombre. Ahí está el problema del incremento de la droga, el incremento de la violencia, las guerras que hacemos un país contra el otro, los países que desconocen los problemas, las necesidades que tienen sus coterráneos, sus habitantes, y abusan. Miren lo que está pasando en Venezuela, como el pueblo se está muriendo de hambre, porque el gobierno no quiere hacer nada, no quiere ni que le llegue una ayuda humanitaria. ¿Quién tiene la culpa de esto? Maduro. Dios no tiene por qué arreglar el mundo. Dios nos dio libre albedrío. Entonces cuando un impío, cuando un ateo le diga a usted, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios dice, ven acá un momentico, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te ayude? ¿Cómo tú quieres que Dios te ayude si tú no crees en Él? Tú dices que no existe. ¿Cómo tú lo estás cuestionando de que arregle los problemas que el hombre hace en el mundo? Entonces esa culpabilidad de Dios que yo mencioné es eso. El mayor ejemplo cuando la torre de Babel bíblico, el hombre quería ir hasta donde está arriba. Y hoy en día se están fabricando torres de Babel. Torres que son de basura. ¿Por qué igual ya que me dijiste eso, por qué se cayeron las torres gemelas? En el año 46, 47, un avión, un caza americano, chocó contra el Empire State, el edificio más alto en aquel tiempo, que tiene 100 pisos. Se hizo un hueco, el avión se destruyó, se mató el piloto y el copiloto. Gracias que eran ellos dos nada más. Hizo un hueco tremendo en el piso, también 40 y pico, no me acuerdo ahora el piso, creo que 43. Murió una mujer que estaba en un elevador, como 5 o 6 personas. Repararon el edificio y ahí está el Empire State. ¿Por qué se cayeron las torres gemelas? Porque las torres gemelas eran de un armazón de hierro y todo lo demás era chirro de cristal. Al romperte aquí una parte y otro por aquí, pues esto se hizo así, se derrumbó. Usted ha visto la película, los documentales, como va cayendo una nube. Ahí no hay ladrillo ni concreto, eso es una nube de cristal y de polvo. ¿Qué es lo que es el chirro? Es un pedazo de yeso con una tela. Y nuestras casas están hechas de eso. Esa es la realidad. Ahora, vamos a ver el último punto, que no lo habíamos puesto. Cópienlo. Pongan la necesidad espiritual del hombre. Y con esto terminamos esta clase que se refiere a lo que es Dios. Ya vimos la Biblia. Esto es Dios, lo que estamos tratando. ¿Cómo podemos nosotros hacer la defensa de que Dios existe y que Dios actúa? Primero vimos el diseño, vimos toda esa serie de cosas. Vimos ahora esa culpabilidad que los impíos le echan a Dios. Y ahora vamos a ver por último la necesidad espiritual que el hombre tiene. La necesidad espiritual del hombre. El 90%, otro 90%, de todas las personas que viven en la tierra tienen algún tipo de creencia, fe o superstición. Porque ¿qué sucede con esto? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos en nuestro ADN, por decirlo así, la necesidad de acercarnos a Dios, de sentirnos parte de Dios. ¿Qué sucede? Hay dos caminos: la fe correcta, que es la menos, y la fe incorrecta, la que se va por el camino de la superstición. Pero a un 90% de las personas que viven en la tierra, a pesar de que nosotros somos un grupito así,
De ese 90% nosotros venimos siendo un 4% nada más, los cristianos evangélicos. Porque cuando ustedes ven las estadísticas, que por ejemplo los cristianos son un 20% de la población mundial, a un 25% por ahí, pero están contando los católicos. Correcto. Entonces nosotros somos solamente un 4%. Mira que pocos se van a salvar si viene Cristo mañana. Ese es uno. ¿Eh? De los 9, solamente regresó uno a Cristo. Ajá. Entonces estamos alrededor del 4% en todas las iglesias evangélicas verdaderas, sacando la secta, los testigos, los mormones y toda esa gente. Un 4% nada más. Pero hay un 90% que es creyente. Dos vertientes. Esta pizarra, si no hay que estarle pasando porque Vamos a comprar no una. bota, no bota. La voy a encargar. Hay dos vertientes. Pueden hacer este esquemita. La fe verdadera. Muy frío. Yo pienso, si es posible, hablarles de las religiones, pero más adelante. De los distintos tipos de religiones que hay, la secta, toda esa serie de cosas. La fe verdadera y la fe falsa o impura. Si nos damos cuenta, entonces esta fe falsa o impura es la que va a dominar al mundo. Hay muchas más personas que son budistas, laoístas, taoístas, lamaístas, católicos, espiritistas, santeros, vudú, ñáñigo, abacuá, que los que somos cristianos evangélicos. Más las sectas, esos testigos, mormones, la iglesia de la cienciología, Jesucristo científico y toda esa serie de locuras que hay. La fe falsa o impura. Pero, repito, nosotros tenemos ese ADN de creer. No tengo que hablar de nada del cristianismo. ¿Por qué nosotros sabemos que el cristianismo es la fe verdadera? Uno, por la Biblia. Dos, por el mismo Dios, que lo estamos viendo, vimos en la clase anterior el diseño, todo lo que Dios ha hecho. Tres, Jesucristo, que lo vamos a ver ahora después de esta clase. Que Jesucristo realmente existió, que Jesucristo realmente murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y hay pruebas incluso historiográficas, históricas de esto. Eso lo vamos a demostrar para la próxima clase. Entonces, no voy a hablar de cristianismo. Sabemos que mediante la fe en Cristo nosotros somos transformados. Todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Para hablar por demás es ponerme a predicar de lo que ustedes saben. ¿Qué vamos a ver? La fe falsa. Cuando el camino de la fe se trastoca, dejamos o no sabemos o no queremos saber de Jesús, nos vamos por esos caminos equivocados. Y esto ha ocurrido una por tradición, porque por ejemplo, esa gente que vive en la India, en China, en Japón, desde sus ancestros han creído en dioses falsos. Y entonces pues es muy difícil, van los misioneros, algunos se convencen, se convierten, pero hay una masa humana que están arraigadas en sus propias costumbres, su idiosincrasia natural, el creer en estos dioses falsos y en esta serie de cosas. Pero si usted se pone a ver, esta fe que también es impura, es fe también. Y hay millones de personas aún en este siglo que creen en las cosas más absurdas. Creen en el espiritismo, creen en la santería, creen en el vudú, creen en toda esa serie de cosas. No aquí. Yo traje un periódico ahí para demostrarlo. Pero me van a decir, no, pues ese periódico es de aquí de Miami, donde los cubanos trajeron toda esa basura aquí a este país. No. Mire, si usted ve el New York Times, el Washington Post, la revista Forbes, le digo, el Correio de Roma, o Globe de allá de Brasil, lee el Times de Londres, usted va a ver que hay una sección del horóscopo chino, del horóscopo ese tradicional, del brujo, del santero, del bola que lee la bola de cristal. Miren, por ejemplo, aquí tenemos
El gran vudú chamánico, esto de aquí de Miami. Cansado de perder su tiempo y su dinero sin ningún resultado. Ya no quiere sufrir más maltratos, engaños y humillaciones. Llámenos que aquí lo ayudaremos con nuestros amarres por amor o por venganza. Entonces ponen ahí unas carabelas, unos huesos. Esto es cómico. Elisa, curandera y clarividente. Leo el tarot, talismanes, baños, despojos, uno de los separados. Protejo y hago prosperar su negocio. Por acá dice, consulta con tarot y evidencia. El zodiaco y tú. El Tata Francisco, el maestro que cambiará su vida, ya está aquí. ¿Cuántas iglesias han...? No, iglesias no aparecen. No aparece. Aquí no aparece. Voy a poner palabra de vida ahí. Póngalo ahí. No, a veces hay algunos cristianos que ponen anuncios Sí, pequeños. anuncio de renta y eso. No, de iglesia, pero muy poco. Te encuentras solo, sufres, lloras, tu pareja te es infiel, decepcionado al saber que ya no te aman. Voy a poner... Hago amarre a distancia los unos para siempre. Es cómico. Voy a poner consulta gratis, doctor Farrán. Eso yo lo uso, ¿sabes para qué? Para las bandejas de las palomas, ¿no? Para que le... Esa basofia, Que las palomas lean. esa basofia no es Miami, eso está en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la fe falsa está imbuida en las personas. Entonces, realmente el hombre está necesitado de tener una fe en algo superior, en algo que él no entiende muchas veces. Así mismo. Entonces, cuando no tiene a Cristo Jesús en el corazón, fácilmente cae en eso. Hasta se explotan con la fe, con Mahoma, todo ese tipo de cosas. Ocurrió, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en la década del 60, que los jóvenes empezaron con esas corrientes filosóficas que vinieron del pasado. Y empezaron los hippies. ¿Se acuerdan de los hippies? Todavía hay hippies aquí en Estados Unidos, por ahí son pocos ya. Ellos querían vivir un mundo fuera de Dios. Otros se metieron a comunistas, se fueron de guerrilleros, los mataron por allá, pero muchos se metieron aquí con el ácido lisergénico, y vivían en un mundo paralelo. A ellos no les interesaba nada, porque los padres lo mantenían. Cuando los padres dejaron de mantenerlo, se dieron cuenta que no podían seguir en eso y tuvieron que coger otro camino. Pero esto trajo por consecuencia que muchas de esas personas que se criaron en hogares cristianos, al pasar por toda esa serie de procesos de la droga, ahora están metidos en el budismo, están metidos en el yoga, están metidos en las creencias del satanismo, están metidos en la adivinación del horóscopo, de la bola de cristal, del quiromántico, del frenólogo. ¿Por qué? Porque su mente se trastocó de una fe verdadera a ese punto. Y hay hombres que han existido, hombres bien importantes en historia, que han creído en estas cosas. Así que esa fe falsa nos ataca, porque el diablo anima eso y le mete eso en la mente a las personas. ¿Quieren que le diga uno? Tomás Alva Edison. Wow, el hombre que inventó el bombillo, el hombre que inventó la electricidad en nuestras casas, americano. Él creía en el espiritismo. ¿Quieren que le diga otro? Abraham Lincoln, la esposa de Abraham Lincoln creía en el espiritismo y hacía consultas con un medium en la Casa Blanca. Otro más, Roosevelt. Nicolás Maduro. No, de esa gente ni hablar. Ni esa gente ni hablar. La doctrina del pajarito. Estamos hablando de personas ilustres. Estamos hablando de personas ilustres. Sí. Washington, antes de ir a una batalla, dice que se le apareció un demonio, un ángel, no sé, y le dijo lo que tenía que hacer. Ahora, no, estoy hablando de personas ilustres, repito. La esposa de Reagan, esto no son chismes, esto lo pueden buscar en internet, tenía un medium. Nancy Reagan tenía un medium en la Casa Blanca que le decía cosas, lo que tenía que hacer No, y la propia Hillary Clinton, mientras Bill Clinton era presidente, ella llamó a un medium que pudo entrevistarse con Mahatma Gandhi y con dos hombres más, pero que con Jesucristo no pudo porque no hubo muerto claro que Jesucristo está vivo. Claro. De esta gente no me hablen, de Maduro, de Chávez. Chávez cogió y mató al león del zoológico y se bañó con la sangre de allá de Caracas, buscó el león, lo llevó para allá, para la Casa Rosada, y lo mataron y lo bañaron con sangre de león para coger fuerza, que por fin se murió de esta forma.
Sí, porque pero cuando le llegó, le llegó. Pero maldijo a Israel. Y maldijo a Israel y ese fue su fin. sentencia. Esa fue su sentencia de muerte. Él maldijo a Israel. Entonces, para terminar, repito, hay dos vertientes, la fe verdadera y la fe falsa. Pero hay algo que quiero decir antes de terminar. Hay muchas personas que dicen, ese es santero, ese es espiritista, ese es católico, a ese yo no le voy a predicar, porque él no va a aceptar el evangelio. Esas personas que tienen la fe falsa o impura son las personas que más fácil se convierten al cristianismo. Porque tienen eso, tienen fe. Mucho más difícil es convencer a un comunista, a un ateo, a un agnóstico que en su sabiduría no quiere reconocer las cosas que nosotros creemos. Pero estas personas que tienen la fe impura fácilmente se convierten al cristianismo. Cuando pasan por procesos, en cuántas campañas yo he visto evangelísticas en Cuba, que eran gente que eran santeros grandes, y llegaban y todo virado, y el evangelista decía, te sano, pero no soy yo, es Cristo el que te sana, levántate y anda. Y es que las personas salían andando, y venía el otro día y entregaba a todos los santos, todas las porquerías que tenían, y se echaban, se quemaban, se destruían. Y después eran buenos cristianos. Y hay pastores que han sido brujeros, ¿entiendes? Y muchos cristianos que de una forma o de la otra conocimos todo eso y anduvimos en esas cosas por nuestra familia, por el catolicismo, pero fácilmente esas personas se convierten porque tienen la fe, tienen fe, ellos creen en algo. Y entonces esas personas no debemos desdeñarlas nunca. A esas son las personas que más fácil tenemos que buscarlas porque ellos se convierten. Ese es nuestro trabajo. No quiere decir que no le prediquemos a otras personas, pero es muy fácil predicarle a esas personas. Y si te dicen que no, que te lo extrañan. Bueno, ya tú le predicaste. Lo nuestro es predicar y tratar de convencer, pero si no se puede, no se puede. Ya tú cumpliste tu comisión. Porque tú no puedes virar al revés a una persona y hacer que no, entonces ponlo en oración. A ver si Dios obra. Siembra la semilla. Acuérdate que no todos se van a salvar. El Espíritu Santo es el que convence. Claro. De verdad. Yo en mi tiempo libre yo hago Uber y yo... Yo pensaba que hacía otra cosa de espiritismo. Digo, ¿cómo? No me diga eso. En mi tiempo libre leo la bola de cristal. A ver, dime, Uber. Y bueno, siempre, Es broma. Siempre he puesto música cristiana a la hora de manejar. Y increíblemente cuando yo empecé, las personas me decían, no pongas música cristiana porque tú no sabes quién se va a montar en tu carro, y a lo mejor va y no es cristiano. Pero yo siempre digo, pongo la música para mí, no pongo la música para el pasajero, y al que le guste bien, al que no, también. Y entonces al final siempre he recibido de que así las personas que son ateas y todo, tú eres cristiana y Dios te bendiga y todo, es decir, a veces uno recibe cuando menos uno se lo imagina. Y le estoy preguntando esto, no es un boche, es porque yo actúo de esa manera, pero no sé si tú ves, yo estaba hablando con mi esposo el otro día. Yo le di el rayo a una muchacha, era por allá Por Lauderdale. Que ella va a la iglesia de Maldonado. Me dice ella, mira, ¿tú eres cristiana? Y yo le decía, la iglesia de lugar, y se me llama, no, la Maldonado, no me quedé callada, yo no hablé mal de nadie. No tenemos que respetar. Y yo dije, ay, qué bueno que vas a la iglesia, que no te... Yo la traté como una iglesia más, digo, ay, qué bueno, y hasta más cuando la hablé así, ella fue buscando de mi iglesia. Ay, ¿dónde es que tú te congregas? Yo que cuando le dije, ella vive allá arriba, cuando le dije, no es allá, dice, queda muy lejos. Y entonces, Pero Maldonado está más lejos. Sí, pero yo no sé, yo ni siquiera sé dónde está esa Maldonado está iglesia. allá en el aeropuerto de allá, pegado al aeropuerto de allá por eso está allá. Bueno, no sé, y entonces ella me dijo, bueno, yo le di la dirección y todo eso, y entonces yo le dije, no sé si actué bien o le tenía que haber dicho algo como que esa persona no, a la que sigue, No es correcto. No es correcto. Actué bien, ¿verdad? No tenía que decir allá Aquí entre no le sacamos los trapos sucios a toda esa gente, pero cuando ya tú te encuentras con una persona que está
está dentro de esa congregación, con un Claro. testigo tampoco, tú no debes decirle a un testigo, no, tú eres una secta falsa, Y aún hasta los católicos hay que... ni a los católicos tampoco. Sí, hay que Hay que respetarlo. respetar ese sentido, porque cada cual. Pero bueno, mira, yo he ido a un ministerio católico a predicar y le demostré que no sabían nada de Biblia, no están esperando al Señor, están en, no sé, yo no sé qué están esperando el juicio final. Y muchos salieron convencidos y dubitativos, pensando, pues, ¿será verdad lo que este hombre dijo o no? Y después me llamaron algunas personas y me dijeron, oiga, eso que usted dijo está interesante, a nosotros ningún padre nos había dicho, el padre son los curas, nos había hablado de eso. Y bueno, esta es la verdad, verdad, búscala en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y tú tienes que estudiarla para que tú entiendas las cosas de Dios como son. Porque no es por tradición ni es por lo que te diga el padre, el sacerdote, sino por lo que te diga la Biblia. Entonces, no podemos... Yo le dije que... No podemos, acuérdate lo que dije en la primera clase, no podemos contender. Lo que tenemos que tratar de convencer, pero con buenas maneras. Claro. Siempre con buenas maneras. Yo le hablé como cristiana, una cristiana más normal, claro. ya, al revés, cuando ella se abrió conmigo, al revés, ella fue la que buscó de la iglesia, ¿y dónde se te congrega? Y yo, vaya, no sé si algún día vendrá, pero Vaya, a un lo que día me viene. refiero, a lo que Vaya, me un día refiero es que yo ni... tal vez si hubiera actuado de otra manera, ella hubiera rechazado mi creencia, hubiera rechazado Seguro. mi iglesia, hubiera rechazado. Y entonces le digo, Maldonado, como puede decir, como usted mismo estaba diciendo, de las sectas, de cualquier... No, de las incluso, personas mira, que dicen incluso hay religiosos. personas que son, Hay que saber cómo que son tan tratarlo. encerradas en lo que están, que dicen, ese es bautista, no, yo con ese no hablo. Así mismo. Metodista, no, yo no trato con los metodistas. Señor, yo toco con bautistas en mi grupo y su creencias son las mismas nuestras. Hay pequeñas diferencias de ciertas cosas de dogma, pero ¿por qué no voy a ir a una iglesia bautista? Yo sí voy a una iglesia bautista, a una metodista voy también. Eso no hace nada. Pero entonces hay personas que son muy estrictos. Igual que hay bautistas también que dicen, no, yo a una iglesia pentecostal, esa gente coge muertos. ¿Me entiendes? Y estos son errores, son cosas que se van. El diablo se aprovecha de nuestras diferencias que el propio hombre ha creado para separarnos entre sí. Bueno, pues 9:44. Ya terminé por hoy. ¿Qué tú me diste aquí? Que no me di cuenta. Un lápiz. Muy bien, gracias a Marcador Dios nuevo. por esta enseñanza. Pizarra que está mal. Es una enseñanza Pruébela. bastante interesante, ¿verdad? Realmente se aprovecha el tiempo, se han bendecido con la palabra de Cristo. Vamos ahora a hacer una oración, pero vamos a tener unos 15 minutos de receso. Yo me voy a hacer un café cubano. Yo quiero. Y aquí me invita. Pero si quieren un café americano lo podemos hacer también. Para los que se van a quedar, el que se va a ir no le voy a dar café. No, no. Que tome la casa, ¿verdad? Nah, es una broma. Déjeme decir un detalle. Yo escribí este folleto, que es un folleto para un libro, donde todo lo que dimos en esta clase y en la anterior está aquí y más. ¿Un Bien, precio de más cuánto? argumentado, no, ningún precio. Ah. El problema es que esto se hizo para de ahí pasarlos a un libro, pero salió con tantos errores. Luisa sabe. Y entonces hay que volverlo otra vez a reescribir, porque es error tras error. Si alguien quiere leerlo, yo tengo algunos más en la casa. Se llama ¿Y por qué no Dios? No, pero siempre una ofrenda para cubrir material. Que sea. No, pero qué ofrenda, si eso yo no lo pagué. Eso me hizo un regalo, una alumna me hizo ese regalo y la estafaron, porque mandó a hacer el trabajo a Honduras, le cobraron $300 y no sirve porque está lleno de razas por donde quiera. Regálame este a mí para yo. Está bien. Pero después si alguien quiere le traigo otra. Sí, tiene